ha llegado la hora de estudiar la cuarta declinación y vemos que no tiene mucha dificultad, ¿vale? Tenemos, como había dicho en la introducción del módulo, dos tablas, una que corresponde a masculinos y femeninos que se declinan igual, entonces no tiene dificultad, y luego otra tabla que es para los neutros, que lógicamente está basada en la tabla de los masculinos y femeninos, pero con las particularidades de los neutros que ya conocemos de la segunda y de la tercera, ¿vale? Entonces, nada, vamos ya directamente. Tenemos en la cuarta declinación, como acabamos de decir, dos grupos distinguibles claramente por su enunciado. Entonces, sabemos que en la cuarta declinación el enunciado es, más que el enunciado, el genitivo del enunciado termina en us, ¿vale? El genitivo del enunciado termina en us en la cuarta declinación, ¿vale? Y entonces nos queda la otra forma del enunciado, es decir, el nominativo, la primera forma del enunciado, y ahora, según esa forma del enunciado, la primera, el nominativo, según sea en us o en u, vamos a tener para us masculinos y femeninos, para u los neutros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos exercitus, pues vemos que el nominativo singular termina en us, por tanto pertenece a este grupo, masculino o femenino, y luego tenemos aquí, por ejemplo, cornu, entonces cornu pertenece a este grupo, ¿vale? Entonces cornu, el cuerno, es un neutro, ¿vale? Bien, pues empezamos por masculinos y femeninos. El masculino y el femenino de la cuarta declinación se declinan exactamente igual. Entonces, igual que habíamos visto en la tercera declinación, que también teníamos así, grosso modo, muy grosso modo, teníamos dos grupos. Bueno, aparte de consonante, tema en i, todas esas locuras de la tercera declinación, pero teníamos, por ejemplo, masculino y femenino, y aparte teníamos el neutro. Pues básicamente es lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, una advertencia. Igual que en la tercera declinación, no es posible saber de antemano cuál es el género de un sustantivo, más que o porque lo sabemos de antemano, o porque lo miramos en el diccionario, o porque, por ejemplo, homo hominis, hombre, lógicamente, es masculino, ¿vale? Mulieris, pues mujer, lógicamente, es femenino, ¿vale? Pero aparte de casos como esos, no se pueden saber de antemano, ¿vale? Pues lo mismo aquí, ¿vale? No es posible saber de antemano qué sustantivos son de un género o de otro. En algunos casos, como este, ¿no? Pues exercitus, exercitus, pues lógicamente da el español ejército, pues si ejército en español es masculino, pues 99% de probabilidad de que en latín también sea masculino. Pero más allá de eso, no lo podemos saber, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la tabla, como vemos, más o menos fácil, aunque sí que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, tenemos aquí exercitus, exercitus, exercitum, luego tenemos exercitus, por tanto ya tenemos aquí las dos formas del enunciado, exercitus, exercitus, ¿vale? Y vemos que, bueno, en principio son iguales las dos formas, exercitus, exercitus, aunque más propiamente la U del genitivo es larga, aunque eso nosotros normalmente no lo podemos saber a través de los textos que traducimos, entonces no nos sirve. Luego, exercitui y luego exercitu. Entonces vemos que, bueno, se parece un poco a lo que habíamos visto también, por ejemplo, en la tercera declinación, ¿vale? Que teníamos is, y, normalmente e. Entonces vemos que era algo así como que íbamos perdiendo letras, ¿no? En la tercera declinación, pues aquí lo mismo, ¿vale? Y luego exercitus, 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 exercituum, y vemos aquí con dos u's, ¿vale? Eso está bien, no es ningún error, no es una errata, no es un fallo, es así, ¿vale? El genitivo plural con dos u's para que se diferencie del acusativo singular, ¿vale? Y luego el dativo plural y ablativo plural como en la tercera. Entonces, exercitibus, exercitibus, ¿vale? Y bueno, aquí algo que muchas veces nos puede suponer no sé, alguna rayadura, alguna comedura de cabeza, es precisamente eso, ¿no? Tenemos us, ¿vale? Entonces vemos que hay muchas formas que terminan en us. Pues eso es lo que hay, ¿vale? Bien. Y luego, en algunas palabras, normalmente bisílabas, de dos sílabas, no tiene nada que ver con los parisílabos de la tercera ni nada de eso, ¿eh? Entonces, simplemente, en algunas palabras, normalmente bisílabas, cuyo nominativo del singular termina en cus,
el dativo y el ablativo terminan estas formas, ¿no? Terminan en ubus en lugar de en ibus, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de arcus, arcus, y vemos que termina en cus, ¿no? Cus, arcus, arcus. Entonces, en principio, según esta tabla, sería arquibus, pero según esta excepción es arcubus, no arquibus, arcubus, para distinguirlo de arquibus, que procede de la tercera arx, arquis, ¿vale? Entonces, para distinguir, pues suele ocurrir esto en las palabras que son en cus, ¿vale? Y luego, aparte, hay otras particularidades de la cuarta declinación que no vamos a explicar ahora, pero si tienes mucha curiosidad, haces clic aquí y la puedes mirar, ¿vale? Luego, los neutros. Tenemos que los neutros de la cuarta declinación tienen las características de todos los neutros, es decir, nominativo, vocativo y acusativo igual y en plural terminado en A. Solo se puede saber que sustantivos son neutros a través de la primera forma del enunciado, es decir, si tenemos aquí que el enunciado es, por ejemplo, cornu, cornus, pues esta forma nos dice que es cuarta declinación, esta forma nos dice que es neutro, pero más allá de que sepamos el enunciado o que lo miramos en el diccionario, no podemos saber, por ejemplo, si nos encontramos cornibus, pues a partir de cornibus no es posible saber si es masculino, femenino o neutro, ¿vale? Entonces, pues nada, como había dicho, como todos los neutros, nominativo, vocativo y acusativo igual, entonces cornu, 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 luego cornus, cornu y cornu, entonces esto es igual que los masculinos y femeninos, y luego cornua, 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 entonces vemos que también el neutro plural, nominativo, vocativo, acusativo, terminado en A, como en la tercera declinación, como en la segunda declinación, entonces nada raro, y ya luego esto igual que en los masculinos y femeninos, es decir, un con dos u's normal y luego ibus, ibus.